¿Cuál es la mentira más exitosa de la historia? Confirmo que he leído y acepto los términos y condiciones. Que la grasa es perjudicial para tu dieta. Eso era información falsa. Y al intentar sustituir las grasas por azúcar, la obesidad se convirtió en una epidemia. Fueron las empresas azucareras las que financiaron toda esa campaña para demonizar la grasa. Igual que antes había anuncios sobre lo para nada malo que es el jarabe de maíz de alta fructosa. En los años 90 los niños difundimos el rumor de que a Marilyn Manson le habían extirpado una costilla, bueno, ya sabes el resto. Difundimos este rumor por todo el país sin necesidad de teléfonos celulares ni internet. Me encantaría saber quién fue el paciente cero de ese rumor, que se extendió a mi pequeña ciudad rural de Australia en 1998. Yo, que estaba en quinto de primaria, ni siquiera sabía quién era Marilyn Manson, pero me asombraba que alguien alterara su anatomía solo para hacer eso, sobre todo a esa edad en la que crees que eso solo sirve para orinar. Frank Abagnale Jr., el inspirador de Atrápame si puedes, aparentemente no era un gran estafador como la película nos hace creer. Engañaba a la gente haciéndoles creer que era mejor estafador de lo que realmente era. Un poco de información de fondo. ¿Has oído hablar alguna vez de los detectores de radares? ¿O de los detectores que detectan detectores de radares que utiliza la policía para ver si tienes uno? ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionan? Es decir, un detector de radares es un receptor. ¿Cómo podría saber la policía que tienes uno? Hasta hace poco, prácticamente todas las radios utilizaban un concepto llamado superheterodino. Básicamente, hay un pequeño transmisor de radio en el receptor, esa señal se mezcla con la de la antena y el resultado es lo que sintoniza el receptor. Es uno de los inventos más importantes del siglo XX, y lo más probable es que nunca hayas oído nada al respecto. Pobre Ed, todo lo que consiguió por su trabajo fue tirarse por una ventana y morir. El problema es que a veces el minúsculo transmisor está mal blindado y una parte se filtra por la antena. Si sabes cuál es esa frecuencia intermediaria puedes escucharla. Los detectores de radar de la marca Scord, que fueron súper populares en los 80, se filtraban como un colador. Y listo, los detectores de radar. Conclusión, si sabes lo que buscas, puedes detectar el receptor de radio de otra persona. El montaje. En 1942, los aviones de la RAF empezaron a utilizar el radar VHF para buscar submarinos alemanes que salían del puerto de Francia por la noche. De repente, los hundían en masa. Los alemanes estaban familiarizados con otros radares británicos que trabajaban en torno a esta frecuencia y fueron capaces de encontrar la frecuencia del nuevo radar alrededor de agosto. Construyeron un receptor, el METOX, que estaba sintonizado en esta frecuencia. Cuando un avión que utilizaba este radar se encontraba en la zona, el METOX emitía un sonido en los auriculares del operador de radio. En octubre la mayor parte de la flota ya lo tenía y los pilotos de la RAF volvían con historias sobre cómo los U-Boats siempre se sumergían en cuanto giraban hacia ellos para atacar. Pero la RAF se había preparado para este momento, sabían que solo era cuestión de tiempo que los alemanes encontraran la frecuencia. Anteriormente, 2 estudiantes de posgrado habían ideado un nuevo dispositivo llamado magnetron que producía señales de radio muy potentes desde un aparato del tamaño de una palmera. Y la señal era realmente corta, de unos 10 centímetros, mientras que sus antiguos radares eran de 150. Así que el METOX era completamente incapaz de oírla, estaba sintonizado demasiado lejos de la frecuencia de la nueva señal. Se apresuraron a fabricar el nuevo sistema y los primeros equipos empezaron a llegar justo a tiempo para que en primavera, cuando mejorara el clima, se reanudara la campaña de los U-Boat. En marzo, los alemanes ya tenían claro que algo iba mal. Sus embarcaciones estaban siendo hundidas en masa de nuevo, y las que escaparon a los ataques dijeron que no había ninguna advertencia en sus detectores. Lo intentaron todo para detectar la nueva señal, pero no la encontraron.
Esto se debía a que les faltaba una pieza electrónica extremadamente importante, el detector de cristal o detector de bigotes de gato, y simplemente no podían oír las señales por mucho que lo intentaran. Y ahora la mentira. Sabiendo que algo pasaba, los U-Boats estaban en alerta máxima todo el tiempo. Uno tuvo suerte y derribó a sus atacantes, y capturó a la tripulación. Durante el interrogatorio les preguntaron por qué ya no podían detectar el radar. El piloto les dijo que ya no utilizaban el radar. En su lugar, afirmó, tenían un receptor para el METOX y en condiciones perfectas podían detectarlo a 145 kilómetros de distancia. Solo encendían el radar en el último momento para hacer mediciones de alcance y saber cuándo lanzar las cargas explosivas. Para ese momento el submarino ya estaba demasiado ocupado explotando como para darse cuenta. Los alemanes no le creyeron, pero era técnicamente posible, de hecho se podía hacer que un receptor detectara su receptor. Y el METOX era conocido por ser agujereado, ya que se construyó deliberadamente rápido y barato a partir de un aparato de radio francés de antes de la guerra. Así que construyeron su propio receptor para el METOX en el laboratorio, y efectivamente, podían detectarlo. Entonces lo pusieron en un avión y detectaron uno de sus submarinos a 100 kilómetros de distancia. Se desató el pánico. Se enviaron órdenes a todos los submarinos, apagar el METOX. Así que la RAF no solo pudo seguir utilizando su nuevo radar de magnetrón sin que los alemanes intentaran detectarlo, sino que apagaron los detectores METOX, que estaban en perfecto estado, y todos los aviones de la RAF con radares antiguos empezaron a operar de nuevo. Y esa es la mayor mentira de la historia. A finales de junio, la flota de U-Boats se encontraban en el fondo del océano. Esto no se debió enteramente a este truco, hubo una serie de cosas que llegaron casi al mismo tiempo que lo hicieron. Fue la combinación de los nuevos radares, el sistema HAF-DUF, el mayor número de fragatas dedicadas a la tarea y la falta de detectores en los U-Boats, lo que hizo que incluso los viejos radares volvieran a trabajar, todo ello en el plazo de 2 meses. Y eso fue todo. Los alemanes finalmente se dieron cuenta en noviembre. Aparentemente el piloto se inventó todo por su cuenta. Esta pequeña mentira ayudó a abrir el Atlántico a los convoys de 1943 que condujeron al final de la participación de Italia y en última instancia al día D.